Hola queridos estudiantes de quinto básico, soy la profesora Valesca Verdugo y los saludo en esta nueva semana en la cual vamos a revisar un recurso relacionado con el movimiento de las aguas oceánicas. ¿Ya? Entonces, este es el mismo recurso que ya vimos en la retroalimentación pasada, pero ahora quise grabar un video para que después todos tengan acceso a este material. Recordar, ¿cierto?, que estamos hablando sobre la primera unidad, el agua en la tierra, y tener en consideración que el agua es algo muy importante, ¿cierto? Gracias a ellos no existirían los seres vivos tal y como los conocemos. El agua sabemos que está presente en la totalidad de los ecosistemas y es el componente más abundante en todos los seres vivos, tanto los de vida terrestre como los de vida acuática. Sus propiedades hacen posible la existencia de los organismos vivos. Eh, Dentro de sus propiedades está la capacidad de disolver mejor que ningún otro líquido los nutrientes que ellos necesitan. Además, es el componente principal de los líquidos que llevan los nutrientes a los distintos tejidos, tales como la sangre y el plasma. Entonces, eh, es importante conocer las características del agua y, por ejemplo, hay muchos procesos que ocurren en los organismos, como por ejemplo la respiración celular y la fotosíntesis, y que continuamente están descomponiendo y fabricando moléculas de agua. Sin embargo, el volumen total del agua en la Tierra no cambia, solo se traslada de un lugar a otro y su estado cambia de líquido a sólido o a gas. Por lo tanto, es la misma agua que recibimos con los impactos de los meteoritos y cometas hace millones de años, y eso quiere decir que bebemos el agua que alguna vez bebieron nuestros antepasados. Entonces, ¿cuánta agua hay y cómo se distribuye? Bueno, se calcula que en la Tierra hay, por lo bajo, 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, es decir, 1.386 por 10 elevado a la 18 litros, es decir, 1.386 seguido de 18 ceros. La estimación del volumen total y cómo se reparte es el resultado de muchos años de trabajo y a ella se le han incorporado últimamente los datos obtenidos por satélite. Casi toda el agua de la Tierra es salada. Sabemos que los océanos, los mares y los lagos salados corresponden al 97% del total. En algunos lugares los océanos alcanzan profundidades de varios miles de metros. Esta gigantesca masa de agua está en continuo movimiento y las diferencias de temperatura entre la zona ecuatorial y los polos y los vientos generan grandes corrientes marinas superficiales. Otras corrientes llamadas surgencias trasladan agua desde las profundidades a la superficie. Entonces, sabemos que el agua cubre más del 70% de la superficie del planeta y en su mayor parte corresponde a los océanos, por lo que la Tierra se ve azul desde el espacio, a diferencia de los demás planetas de nuestro sistema solar que carecen de agua líquida. Entonces, en esta actividad vamos a hablar específicamente del movimiento de las aguas oceánicas. ¿Qué haremos en estas actividades? Identificar los diferentes cuerpos del agua y reconocer los movimientos que experimentan las aguas oceánicas. Entonces, para observar algunas formas en las que se presenta el agua en nuestro planeta, acerca la lupa a cada lugar destacado y observa. Por ejemplo, si colocamos la lupa en esta zona, me está indicando que la mayor parte de las aguas continentales llegan finalmente al mar. Este corresponde a un cuerpo de agua salada. Excelente. Movemos la lupa hacia este sector y me está mostrando un lago. Entonces los lagos albergan una variedad de especies en su zona litoral. Existen lagos de agua salada, sin embargo, la mayor parte de ellos corresponden a cuerpos de agua dulce. Continuamos acá y nos debería mostrar, ahí está, las aguas subterráneas se producen por la infiltración del agua superficial
Generalmente las aguas subterráneas corresponden a cuerpos de agua dulce. Acá, el movimiento de los ríos se produce por la diferencia en la altura del nivel del suelo. Generalmente los ríos son cuerpos de agua dulce. Movemos nuestra lupa a la parte final y en algunas regiones montañosas el agua se encuentra en forma de nieve y glaciar, la que corresponde a cuerpos de agua dulce. ¿En qué otros lugares de nuestro planeta es posible encontrar agua en estado sólido? Interesante pregunta. La dejaremos para más adelante. Ahora, ¿qué cuerpos de agua de nuestro planeta son principalmente de agua dulce? Haz clic en los casilleros que correspondan. Entonces, por ejemplo, los ríos tendrán agua dulce o agua salada. Entonces, sabemos que los ríos, el agua que se encuentra ahí es del tipo dulce, por lo tanto, eso es lo que deberíamos marcar. En los mares, ¿el agua es dulce o salada? Muy bien, salada, entonces no deberíamos marcarla. En los lagos, hay algunos lagos que tienen agua salada, pero en su mayor parte contienen agua dulce, por lo tanto deberíamos marcar. Después vienen los océanos. Los océanos tienen agua muy bien salada, por lo tanto no deberíamos marcarlo. Las aguas subterráneas. Estas aguas están compuestas de agua dulce. Y finalmente tenemos los glaciares. Revisamos. Muy bien. Reconociste de manera correcta las fuentes de agua dulce. Muy bien. Continuemos. Entonces, acá dice, para observar las consecuencias que tienen determinados factores sobre las aguas oceánicas, haz clic en los recuadros de la derecha. Entonces, acá vemos una masa de agua, ¿cierto? Y vamos a ver qué ocurre con la acción del viento sobre la superficie del océano, es decir, la capa más externa. Entonces ponemos play. Entonces observamos qué pasa a nivel de la superficie de las aguas oceánicas, por ejemplo. El viento hace que tengan un movimiento especial, un movimiento ondulatorio, que es el característico de las olas. Por lo tanto, el viento va a influir, ¿cierto?, en la parte superficial del océano y va a provocar las olas. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasa con el efecto de las fuerzas de la gravedad que ejerce la Luna y el Sol sobre las aguas oceánicas? En este caso, el efecto de la gravedad, ya sea de estos dos cuerpos celestes, la Luna y el Sol, va a producir unas fuerzas de atracción gravitacional hacia las masas de agua que hay en la Tierra, y esto va a producir las famosas mareas. Entonces, la atracción gravitacional de estos cuerpos celestes va a producir mareas bajas y mareas altas. ¿Okay? ¿Qué pasa con factores como la rotación de la Tierra, vientos, diferencias de temperatura y salinidad? Bueno, ahí hablamos de las corrientes marinas. Entonces, en el océano las corrientes marinas se originan por la rotación de la Tierra, las diferencias de temperatura y salinidad del agua y por los vientos. En la animación se representa una corriente marina ascendente, similar a la corriente de Humboldt, que se sitúa frente a las costas de Chile y Perú. En este caso, la corriente de Humboldt va en dirección sur a norte. Es una de las tantas corrientes que tenemos en nuestro país y que permite modelar el clima, y además eso nos permite tener cierto tipo de ecosistemas marinos en nuestro océano, especies que solamente se dan en este tipo de lugares.
A partir de lo observado anteriormente, arrastra cada uno de los conceptos al casillero correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo leo esta afirmación, dice, acción del viento sobre la superficie del océano. Esta definición corresponde a el concepto de mareas, olas o corrientes. En este caso, se está hablando del efecto del viento sobre la superficie del océano, y esas son las olas. Entonces lo colocamos ahí. Luego dice, efecto de la fuerza de la gravedad que ejerce la luna y el sol sobre las aguas oceánicas. En este caso hablamos de las mareas. Debería ir ahí. Muy bien. Y finalmente nos queda el último concepto, pero revisemos. Dice, efectos sobre las aguas oceánicas de factores como la rotación de la Tierra, vientos y la diferencia de temperatura y salinidad del agua. Esas serían las corrientes. Entonces, revisamos, está en lo correcto. Muy bien, reconociste de forma correcta los movimientos de las aguas oceánicas. Excelente. Entonces, para resumir, ¿qué hemos aprendido en estas actividades? Reconocimos las características de los diferentes cuerpos de agua y además identificamos los movimientos que experimentan las aguas oceánicas, que son las mareas, las olas y las corrientes marinas. Muy bien. Entonces, solamente recordar que la distribución del agua en la Tierra es muy importante, ¿cierto? Y si vemos en porcentaje, tenemos que el 97%, perdón, del total del agua que hay en la Tierra es salada. Y el 2,5 o el 3% es agua dulce. Y nosotros solamente tenemos a disposición el agua dulce. Entonces, esa agua dulce va a estar distribuida en lagos, ríos, suelo, humedales, humedad del aire, plantas y en algunos animales. El otro porcentaje va a estar distribuido en el agua subterránea. Y finalmente tenemos el agua presente en los hielos y los glaciares. Entonces, es importante también conocer y recordar el rol que tiene el sol, porque el sol le da la energía para favorecer, ¿cierto?, el ciclo del agua. Recordar que la superficie del océano y la superficie terrestre se calientan al recibir el calor del sol, de modo que se evapora agua y se integra, a la atmósfera. ¿Ya? Las plantas y animales terrestres también aportan humedad al aire, ya que pierden agua por evaporación y por transpiración. La humedad de la atmósfera también se calienta con el sol y su densidad disminuye, es decir, las moléculas de agua se dispersan y el vapor de agua, que es más liviano, tiende a subir hacia la atmósfera. Al llegar a las capas más frías de la atmósfera, su densidad aumenta y se forman nubes, constituidas por multitud de pequeñas gotas de agua o partículas de hielo. Si las nubes se enfrían aún más, el agua se junta en gotas más gruesas y precipita en forma de lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura. Entonces, se estima que cerca del 85% del total de las precipitaciones caen en el mar. El resto cae como lluvia o nieve sobre la superficie terrestre. Una pequeña fracción de las precipitaciones forma hielo en los polos y los glaciares de las montañas. Entonces, el agua que corre por la superficie terrestre forma los ríos y los lagos. Y de los lagos nacen nuevos ríos que llevan agua de vuelta a los océanos. Otra parte del agua se infiltra en el suelo y entre las rocas, rellena acuíferos y fluye como agua subterránea que finalmente llega al mar,
reincorporándose al ciclo del agua. Y esto es un continuo. Entonces, eso es, chicos, para que todos tengan acceso a este material. Yo grabé este video que lo pueden revisar, ¿cierto? Como material anexo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Saludos.